¿Te imaginas pasar varias horas sin electricidad, completamente incomunicado del mundo, como ocurrió en España recientemente? España es uno de los principales destinos turísticos del mundo y considerado también un país desarrollado, lo cual te quiere decir que no estás libre en tus viajes de encontrarte en una situación de emergencia como la que pasó en el país hispano recientemente. Soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez quédate conmigo para enseñarte pequeños trucos para hacerte un pequeño kit de supervivencia viajera para cuando te encuentras desplazándote por diversas partes del mundo. Si quieres saber todo sobre esta interesante temática, acompáñame hasta el final. Recientemente en España ocurrió un gran apagón en el cual prácticamente el país entero quedó sin luz. Recordemos que España es uno de los principales destinos turísticos del mundo, que se encuentra entre los primeros 3 destinos principales del planeta, con una infraestructura desarrollada y que sin embargo, a pesar de todo esto, se quedó completamente sin luz por varias horas y tardaron hasta casi el día siguiente en restablecer el servicio en todo el país. Algunos viajeros se encontraron viviendo esta situación sin quererlo, incluso estando en tránsito. Aeropuertos, estaciones de tren, supermercados, hoteles y sobre todo, falta de cobertura telefónica en todo el país durante horas. La gente incluso no sabía qué es lo que estaba pasando y sobre todo por qué estaba ocurriendo. Te voy a dar unos pequeños tips para hacerte un pequeño kit en el cual podrás tener incluso viajando en avión. Podrás pasar prácticamente todas las prohibiciones que existen en materia de equipajes y que sin duda te podrán servir en caso de una emergencia como esta que estamos diciendo, o otra que pueda surgir en tus excursiones. Y ahora vamos allí. Aquí tenemos algunos objetos que suelen ser de uso cotidiano en viajes y excursiones, pero que sin embargo te pueden ser muy útiles para solventar una emergencia como la ocurrida en España o incluso en tus salidas al aire libre en algunas ocasiones. Esto se trata de un kit prácticamente para aventureros o sencillamente para personas que se encuentran en viajes de tránsito a través del mundo que se pueden ver sometidos a estas emergencias. Y ahora vamos a enseñarles paso a paso y uno por uno cada uno de los imprescindibles que puedes llevar inclusive en el avión. Empezamos por el primer consejo de viaje, lo que prácticamente a estas alturas deberías tener en casi cualquier viaje que realizas: un power bank. Es decir, una batería auxiliar portátil que te permite recargar equipos como el teléfono, la tablet o el computador en cualquier parte del mundo que te encuentres. A ser posible que sea de este estilo, con paneles solares, que te da una muy amplia autonomía y sobre todo para impedir que te prohíban la entrada con esto, recuerda que tienes que llevarlo en el equipaje de mano y que las especificaciones de voltaje y potencia del equipo deben estar claramente especificadas, ya que de lo contrario, dependiendo del agente de aduanas que te toque, te puede mandar quitar el equipo básicamente. No debe superar la potencia de 100, déjame recordar cuánto era. La potencia aproximada tiene que ser de 5 voltios y no pasar, creo recordar que es de los 100 vatios de potencia. La mayoría de ellos suele tenerlo. El motivo por el que no se puede llevar esto en el equipaje facturado es que se cree que las baterías de litio, que son las que suelen ser parte de componentes de estos equipos, producen riesgos de incendio. Así que por lo tanto tienes que llevarlo en equipaje de mano y ponerlo junto con todos los equipos electrónicos en una bandeja aparte individual para pasarla por el escáner. Y así podrás pasar con esto sin problemas. Es algo imprescindible y primordial para solventar una emergencia como por ejemplo la que ocurrió en España, en la que estuvieron bastantes horas sin luz. Este equipo que tengo en la mano te da una autonomía de aproximadamente 4 y hasta 5 días de viaje en la que puedes recargar equipos como
el teléfono celular, el tablet o incluso poner a funcionar el computador sin necesidad de enchufarte a la red, siempre y cuando no abuses de el tiempo de uso del equipo. En caso de un caso como el que estamos diciendo, que es de fallo eléctrico, pues debes reducirlo al mínimo imprescindible. Junto con esto, y cables de recarga múltiples con distintas cuchillas para poder recargar distintos equipos que puedas tener. Es decir, un cable de carga universal con su respectivo enchufe, ya que normalmente ese tipo de emergencias se suelen solventar relativamente rápido. Deberías llevar también el teléfono con diversas aplicaciones de viaje e incluso mapas descargados, audiolibros, libros y entretenimiento, siempre sin abusar de él. Recuerda, la batería del teléfono principalmente debe ser ahorrada en caso de emergencia para poder solventar situaciones en las que incluso puedes quedarte incomunicado sin teléfono, como fue el caso de España. Y bien, mira, ahora vamos a hacer esta recomendación así, en la que vamos a hablar de 3 artículos que también puedes llevar, mira, que es, en este caso es una manta térmica, de la cual yo ya hablo bastante en mis vídeos, que he dedicado a temas de preparacionismo cuando hago excursiones. Esto es lo que puedes llevar en la mochila de un avión. Nadie te va a decir algo sobre esto. Y esto es algo muy fácil de usar. En ese sentido, recomiendo que sea una manta térmica de supervivencia, con la que incluso se puede hacer refugios con esto. Puedes recuperar el calor corporal. Que sea de 2 caras, cara plateada, cara dorada. Ya explico el uso de cada cara en ese sentido. Y es un artículo que, mira, lo puedes llevar incluso en el bolsillo de una mochila. Puedes llevar esto, o al bolsillo también. Mascarillas. De esto se acordarán un poco de la época COVID, pero esto es algo que te puede ser muy útil, especialmente, bueno, en ambientes en los que, bueno, el aire está un poco enrarecido o que hay polvo. Esto te puede ayudar a solventar la situación. Y en mi caso, yo también uso una prenda como esta, que la tengo aquí haciendo de mantel un poco para ayudarme, que es un shemak, que eso es una pañoleta con la que uno puede cubrirse el rostro, la cabeza, puede usarla como respirador, como mascarilla improvisada, y te permite mantener el calor corporal en la zona de la cabeza, que es una de las zonas por las que puedes perder calor, especialmente en clima frío. También sirve para, bueno, refugiarse del calor. Puedes llegar hasta purificar agua con este trozo de tela. Suele ser una tela que lleva algodón, junto con, a veces tiene combinaciones de otro tipo de tejidos. Y que, bueno, te sirve de mantel, te sirve de respirador, te sirve, bueno, para vestirte, cubrir la cabeza, mantener el calor corporal o retenerlo. O sea, te sirve para muchas cosas en ese sentido. Y la última, la más importante. Ayer, en España, o incluso en su momento en Tailandia, cuando había estas emergencias, lo que eran los medios electrónicos de pago no existían, los cajeros ayer no funcionaban absolutamente para nada. Pues mira, en ese sentido, tener dinero en efectivo, billetes físicos, te puede ayudar a paliar una emergencia a la hora de ir a un pequeño comercio que suele ser atendido por su propietario y que te venda alimentos, bebida o algún material para solventar la emergencia. Ahora, pasemos a otro de los imprescindibles, las linternas. Normalmente una linterna como esta, pequeña, puedes llevarla en el equipaje de mano sin mayores problemas. Tenemos así, mira. Y prácticamente puedes solventar una situación de emergencia con esto, o bien con una grande como esta. Vamos a enseñárselas. En las que la tengo con distintos tipos de luces. Y que dispone de un imán. Una como esta, que tiene los imanes incorporados dentro de la carcasa,
de plástico, puedes llegar a pasarla sin mayores problemas por una aduana aérea. Otra de las cosas que puedes tener, normalmente el yesquero, el mechero, depende del país donde estés, lo llamarán de una manera o de otra, lo puedes llevar normalmente en el bolsillo, dentro de tus pertenencias de equipaje de mano. Esto es un utensilio imprescindible que te puede ser útil incluso aunque no seas fumador. Te puede solventar muchísimas situaciones de urgencia en tus desplazamientos y viajes. Yo recomiendo siempre llevar al menos uno de estos. El gel desinfectante, el gran conocido desde la época COVID para muchos. Esto es algo que en un envase que no supere los 100 mililitros se puede llevar sin problema dentro del equipaje de mano. Es un componente desinfectante que puede servir incluso para tratar pequeñas heridas en caso de emergencia. En gel es bastante útil, versátil y no te suelen poner problemas para llevar esto. La utilidad de tener un desinfectante encima creo que no hace falta que la mencione, ya que te puede solventar muchos problemas a nivel de primeros auxilios. Champús y acondicionadores en formatos reducidos. Esto normalmente se lleva en una bolsa de tipo zip, es decir, de este tipo de bolsas para conservar alimentos, transparente. Lo puedes normalmente pasar por las aduanas europeas y la mayoría de ellas sin problemas. Menciono las aduanas europeas porque suelen tener sus propias regulaciones en materia de prohibiciones. La aduana de Reino Unido, las aduanas de la Unión Europea y de muchos países de la zona suelen tener en ese sentido sus propias reglas y normas, y depende mucho normalmente del criterio del guardia de seguridad o del agente de aduanas por el que estás pasando el escáner y pasando este tipo de cosas. Estos kits suelen facilitártelos como amenities en las habitaciones de hotel. Sencillamente, cuando entres a un hotel, yo te sugiero conservar algo como esto para poder llevarlo después como equipaje de mano. Se trata de envases, en este caso suelen ser de 20 mililitros, el máximo permitido suele ser de hasta 100 mililitros en general, que te permiten solventar una emergencia de aseo personal, algo que será bastante útil a la hora de presentarse una emergencia en general que puedes sufrir, como fue el caso de Tailandia, en el caso del maremoto que hubo allá hace unos años, o el caso que estamos mencionando de España, por ejemplo, en el que el país se quedó sin corriente eléctrica y sin redes de telecomunicaciones durante horas. Otro de los que puedes conservar, kit de comida, kit de cubiertos. Este tipo de cubiertos, vamos a abordar sobre todo el cuchillo. El cuchillo es el que te pueden poner más problemas incluso aunque sea de plástico. La buena noticia, que normalmente si vas en un viaje largo, cuando te dan la bandeja de comida, que suelen dar especialmente en viajes transoceánicos, vas a contar con utensilios como estos dentro de la bandeja de comida que te van a dar. Yo te sugiero sencillamente guardarlo todo dentro de tu equipaje de mano, incluido el cuchillo, y conservarlo a lo largo de todo tu viaje hasta que vuelvas a casa, y ya decidirás después si lo conservas o no. Algo como esto te puede solventar grandes emergencias, y para su limpieza puedes usar el propio gel desinfectante, después pasarlo por un poco de agua y ya tienes una manera práctica de poder tener un kit de alimentación confiable y que te puede sacar de apuros en caso de necesidad. Vamos a hablar de algo que ya he llegado a hablar en algún vídeo, pero bueno, ya eso es más referido a excursiones en la naturaleza en materia de supervivencia. Yo suelo llevar palillos chinos, normalmente están hechos de materiales de madera, que no suelen dar problema para pasarlos por una aduana. Unos como estos que están hechos de bambú no te suelen dar problemas. Sin embargo, si estás con una aduana que pueda ser quisquillosa, pues depende del guardia de seguridad, el criterio de evaluación puede ser distinto, puedes llevar un kit como este, que normalmente ya viene sellado, empaquetado,
y el cual no suele tener una punta de aguja, sino es una punta roma de dimensiones muy pequeñas y que te permite, en el caso de que hayas entrenado la manera de comer con esto, tener un utensilio práctico para alimentarte y para solventar otras situaciones que prácticamente va a ser muy difícil que no te dejen llevar esto, sinceramente. Es otra opción que tienes a mano. Yo suelo llevar así pequeños clips, para sostener papeles, ya que normalmente si lo abres así, la punta te puede servir, por ejemplo, para sacar la tarjeta SIM del teléfono. Ya depende de si el teléfono tuyo es compatible con una eSIM. Puede ser que tengas un servicio de eSIM incorporado, pero recordemos que no todos los teléfonos tienen esa compatibilidad. Sobre ese sentido yo ya tengo un vídeo en el que explico la materia de la compatibilidad de los teléfonos celulares para llevar un servicio eSIM o no, que te invito a ver y del que te dejaré el enlace. Sin embargo, esta pequeña herramienta de oficina te puede solventar muchas situaciones y apuros en general. Y una tarjeta como esta, especialmente de plástico duro, te puede llegar a servir para abrir puertas que no se encuentren cerradas con llave y que a veces solamente se pueden abrir mediante el uso de electricidad. Si usas la técnica adecuada, con una tarjeta de plástico duro que puedas meter de la manera correcta, puedes llegar a abrir una puerta en caso de necesidad y de emergencia. Esto que lo sepas también. Y ya por último, otra de las cosas que puedes llevar en tu kit de viaje y que es muy recomendable son pequeñas libretas para hacer anotaciones y poder dejar mensajes en caso de emergencias. Una como esta, que es una libreta típica de viajero, o una más pequeña como esta, te pueden ser bastante útiles junto con bolígrafos, que en algunos casos hay bolígrafos de este estilo, de este modelo, que pueden llevar una pequeña linterna incorporada. Ese tipo de linternas no suelen tener problemas para que te las dejen pasar. Y en lo general son equipos que tienen muy poco peso, normalmente se pueden llevar como equipaje de mano y que te pueden ser muy útiles para solventar una emergencia en tus viajes. Y ahora vamos a hablar de dos de los grandes desconocidos en materia de emergencias en viajes: el silbato y un kit de primeros auxilios pequeño y discreto como este. ¿Por qué llevar algo como esto, Rubén? Es lo que dirás. Sencillamente porque cuando hay una emergencia, como por ejemplo un fallo de electricidad o que te quedas atrapado en una zona rural por un maremoto, como ocurrió en Tailandia hace ya muchos años, el silbato es lo más práctico para no acabar quedándote afónico pidiendo ayuda y que te puedan oír. Sencillamente esto se escucha a mucha más distancia que los simples gritos humanos. Te recomiendo, si quieres hacer el experimento, intenta gritar pidiendo ayuda y ya verás cómo después de varios minutos no solo te vas a quedar con la garganta seca, sino que te vas a quedar afónico y ya no podrás seguir usando tus cuerdas vocales para pedir ayuda. Entonces, tener un silbato como este, también lo puedes tener de plástico si crees que te van a poner problemas porque lleves algo metálico como esto, te puede ser de gran ayuda a nivel de campo y ciudad. Esto para llamar la atención y pedir ayuda es de las cosas más prácticas que puedes llevar y es algo universal. Y el kit de primeros auxilios. Un pequeño kit como este, que suele tener lo básico como son vendas, gasas, cinta del estilo Sellotape, que te puede ser muy útil para hacer pequeñas reparaciones en caso de urgencia, pequeñas desinfecciones o incluso suelen contener desinfectantes para curar quemaduras, te puede ser bastante útil también. Y en general, esto es todo sobre mis recomendaciones para hacerte un kit de emergencias para viajes. Y si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, recomienda este contenido compartiéndolo
con tus familiares y amistades y apóyame en redes. Muchas gracias.